Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el tema 51, que es Henry Fielding. Henry Fielding nació en Glastonbury Park en el año 1707, el 27 de abril del año 1707. Su padre era el coronel Edmund Field y después fue juez de la isla de Jersey y después de esto fue general. Su padre era de escasa fortuna y también, pero descendía de sangre noble. Después, por el otro lado está su madre, Sara, quien era hija de un comerciante londinense. Su padre contaba con propiedades y con negocios. Entonces, sus padres de Henry decidieron casarse, pero no se casaron con el consentimiento del padre de Sara. Entonces, pues el padre de Sara le negó la herencia de su fortuna a Sara, quien es madre de Henry. Pero pues ellos, como eran de escasos recursos económicos, pues tuvieron dificultades para el parto de su primer hijo, quien fue Henry. Henry fue el primer hijo de 7 de ellos, era el hijo mayor. Henry pasó la mayor parte de su infancia en casa de su abuelo y la mayor parte del tiempo su padre estaba ausente. Cuando Henry tenía 11 años, su madre falleció. Después de esto, su padre los dejó a cargo, a todos sus hijos, los dejó a cargo de sus abuelos. Después de la muerte de su madre, Henry tuvo una vida muy difícil, porque su abuela con la que ellos vivían con su abuela materna y pues ella no tenía buena relación con su padre. Entonces, pues vivían peleando todo el tiempo y pues a él le afectaba. En el año 1720 hubo una gran crisis, lo que llevó a su padre vender propiedades de sus hijos, y de ahí salió otro problema, porque pues la abuela de Henry denunció al señor por vender propiedades que no le pertenecían, y pues la señora pues ganó pues esta pelea y se quedó con la custodia de sus nietos, y pues esto en cierta parte le benefició a Henry porque vivían con cierta comodidad. Pero después de esto, Henry no tuvo buena relación con su padre. Mientras vivía con su abuela, él fue alumno de un clérigo y pudo ser modelo de uno de los personajes más cómicos y celebrados de la novela de un autor llamado Joseph Andrews. Después de ser alumno de este clérigo, decidieron mandarlo a estudiar a Eton College, donde estuvo internado hasta el año 1724, y fue ahí donde Henry conoció y recibió una educación clásica que le permitió conocer a grandes escritores y pensadores de la literatura grecolatina, que él llegó a admirar tanto, y se referían a sus conocimientos de lenguas, era lo que Henry más admiraba. Después de esto, Henry escribió: el toscano y el francés están en mi cabeza, el latino escribió y el griego lo leo. Además, también Fielding en este internado creó una relación de amistad con personas que después serían figuras poderosas del país, como George Lyttelton y
que fue canciller del Tesoro, y William Pitt, que fue primer ministro. Durante su educación con Eton, él se familiarizó con los clásicos ingleses de la Restauración y con obras contemporáneas. Hubo un tiempo en el que Henry salió del país y se dedicó a escribir y a traducir clásicos latinos. Después de estar viajando, escribiendo y traduciendo, él decidió asentarse en Londres, donde comenzó a escribir comedias teatrales y poesías. Y pues alguien que lo animó, lo apoyó mucho, fue una prima suya. Y en el año 1728 fue cuando Fielding escribió sus dos primeras obras, de las cuales, bueno, las que se llaman El amor en varias máscaras, y fue una obra presentada en el prestigioso teatro de Drury Lane con un éxito irregular. Y pues este teatro, al presentar esta obra, tuvo grandes pérdidas, por lo que decidió ya nunca presentar una obra de Henry. Después de sus dos obras, Henry decidió viajar al continente para realizar como su gran tour. Él lo llamó así, el Gran Tour. Primero pues se asentó en los Países Bajos y después pues siguió estudiando, se matriculó en la Universidad de Leiden. Pues no se sabe qué estudió en esa universidad, se desconoce, pero sí se sabe que completó sus estudios, que terminó de estudiar en esa universidad. Y después, después de esto, fue el verano de 1728, donde por el deseo de más clases de literatura, de saber más acerca de obras teatrales, regresó a Inglaterra y se dedicó a escribir poesía y periodismo político. Algo curioso que pasó aquí cuando él se dedicó a escribir notas periodísticas fue que era muy valiente porque no sé, él si estaba con que algo no le agradaba acerca de algún primer ministro, él lanzaba sus dardos directamente en los periódicos, y en cierta parte pues era muy valiente y todo, o sea, pero después de llevar un tiempo haciendo esto, pues tuvo problemas. Después de esto, por cuestiones de herencia familiar, tuvo que regresar a su casa, donde pues su padre ya se encontraba viudo nuevamente e iba a casarse con otra persona. Y después de esto viene su vida como dramaturgo. Después de esto pues inició su vida como dramaturgo, quien en Londres quiso presentar su obra, una obra que escribió durante sus viajes, pero el teatro en el que primeramente había presentado sus obras le cerró sus puertas debido a que pues no tuvieron éxitos, y eso causó pérdidas para el teatro. Pues entonces Henry tuvo que buscar teatros menores, y pues al fin uno le abrió sus puertas, y fue ahí donde presentó su segunda obra, titulada El galán del Temple. Henry siguió escribiendo sátiras, pero sátiras políticas, lo cual pues de mi punto de vista igual me llamó la atención, porque pues él seguía en desacuerdo con ciertas cosas de la política, y decidió hacer sátiras políticas. Hizo dos sátiras políticas, los cuales lo llevó a la fama. Henry se hizo un empresario teatral,
y él siguió escribiendo obras como sátiras políticas porque fue lo que a él lo llevó como al éxito, ¿no? Escribir dos, lo que fue que lo conocieran más personas fue las dos sátiras políticas que él escribió en su descontento, ¿no? Acerca de Walt, que en ese tiempo era un primer ministro. Eh, Henry sí volvió a estrenar en el teatro de Drury Lane, el que le había cerrado las puertas después de sus fallidas obras teatrales. Pero después de esto, Walt, con un descontento hacia las sátiras que Henry había escrito directamente hacia él, él logró que se creara una ley de censura teatral, la llamó Ley de Censura Teatral, y pues fue ahí donde terminó la carrera dramática de Fielding. Algunas de las obras teatrales de Fielding más celebradas son como Don Quijote en Inglaterra, que esta es una pieza donde pone en manifiesto su interés por la obra de Cervantes, ¿no? Él era como un admirador de la obra de Cervantes y la tanta influencia que tuvo en su obra narrativa. Y bueno, estuvo tanta influencia en su obra narrativa como La Virgen Desenmascarada y su particular que es Tom Thumb. Pues Henry contaba con un gran talento porque no solo escribía obras teatrales, sino que también se dedicó a escribir novelas. Bueno, después de que se aprobara la ley que prohibía hacer las sátiras, representar las sátiras políticas, entonces Henry también se dedicó a escribir novelas. Después de esto, tras 4 años de noviazgo, por fin Henry se casó. Se casó con Charlotte Cradock, una rica heredera y pues de ese matrimonio pues nacieron 5 hijos. Fielding tuvo 5 hijos en ese matrimonio. A lo largo de su vida, Fielding ganó pues cierta reputación, una reputación como vividor, ya que pues llevó una vida semejante a la de su padre, ¿no? De vivirse la herencia de su esposa. Y Henry se notaba despreocupado, lo que no le importaba que las personas dijeran de él con esta reputación que había ganado. Mostraba poco interés, ¿no? Pero pues llevó una vida difícil porque no tuvo muchos problemas con su esposa y una vida disipada, ¿no? Después de casarse con Charlotte tuvo problemas para medios recursos económicos para sostener su matrimonio y después con Fielding, con la edad de 30 años, decidió estudiar la carrera de leyes y pues amigos y familiares lo apoyaron para poder estudiar y terminar la carrera de leyes. Bueno, pues después, ¿no? Que él se casó, logró terminar la carrera de Derecho, estudió Derecho, siguió escribiendo en periódicos y bajo un seudónimo, ¿no? Y siguió atacando al mismo señor que había atacado desde el principio con sus sátiras políticas. Pues lo siguió atacando, pero no fue lo suficientemente inteligente porque el señor se enteró que era él quien seguía escribiendo esas sátiras políticas hacia él y tuvo pérdidas. Fielding tuvo pérdidas económicas y Walt lo amenazó y le dijo que como que le bajara tantito de nivel, ¿no? Dijo que le bajara a sus ofensas. La novela epistolar es una de las formas del subgénero literario denominado novela y pues pertenece a la vez al archigénero o género universal de la narrativa o épica.
pero pues entre los personajes no hay diálogos ni narraciones, sino cartas. Puede existir un narrador exterior a lo que las cartas cuentan o no. Otra novela que él escribió que también fue muy famosa se llamó Samuel Richardson. Esta también era una novela moralizante y pues igual del género epistolar. Pues estas novelas fueron tan famosas que de inmediato fueron como las protagonistas, bueno, lo mejor, llegaron a la selección de bestseller de esa época y pues la protagonista de Richardson era de una virtuosa criada que se resistía a los avances galantes de su señor. En esta novela Fielding atacó con dureza y rechazando el mercadeo de la virtud con sus novelas y triunfa en la obra homónima y denuncia como la hipocresía, ¿no? Aún sigue con manifestando su descontento a su desacuerdo hacia, en este caso ya no es a Walt sino a Richardson. La sátira de Fielding siguió apareciendo anónimamente, pero Richardson, que tenía buena relación con hermanas de Fielding, pues se dio cuenta quién era el verdadero escritor de estas sátiras y pues no tiene críticas ni dudas al respecto, sino que simplemente descubrió que, bueno, otra novela que escribió fue una novela basada en el estilo de Cervantes. El nombre de la obra se llamó Pamela y pues esta obra era una obra de carácter picaresco porque es lo que a Fielding le gustaba escribir y después de esto publicó misceláneas y que pues esta obra incluye ensayos y ficción y pues se puede leer la novela también de Jonathan Wild, que igual escribió Fielding, que se basa en la vida de un famoso ladrón. Fielding sigue escribiendo sátiras y nuevamente dirigidas hacia Walpole. Y lo irónico es que la obra se publicó mediante suscripción y uno de sus primeros suscriptores fue el mismo Walpole. Y después Fielding se volvió a casar con una sirvienta de su esposa y pues después de obtener su nuevo matrimonio, Fielding fue nombrado magistrado de la comisión de la ciudad de Westminster. Durante su periodo como magistrado se dedicó a escribir su novela Tom Jones, que fue publicada a principios del año 1749. Pues esa fue una novela una novela picaresca y pues fue un éxito desde el primer día en el que esta novela se publicó, fue un gran éxito y el primer año logró vender como 10,000 ejemplares tan solo el primer año de su publicación y además su éxito se produjo porque las críticas que recibió de algunas figuras más relevantes del panorama intelectual de su época, pues como eran Samuel Richardson, Samuel Johnson, pues no les gustó su obra y bueno, pues recibió críticas, ¿no? De estos figuras tan relevantes y
Pues tanto era su descontento que dijeron nunca haber leído más que el comienzo de su novela de Tom Jones. Pero pues tanta fue la fama de esta novela que se reconoció como una de las grandes novelas de la literatura universal y pues admirada por su trama, por su simétrica, por la ausencia de elementos superfluos, por la perfección con todo lo que engrana, todo, ¿no? Fue tanto lo que admiraron el trabajo de Fielding. Y pues esta fue como la primera gran novela realista al ofrecer un excelente retrato de la sociedad de la época. Fue nombrado como magistrado jefe en Londres y pues una suerte de juez de lo criminal para el área metropolitana del norte. Pues con la ayuda de su hermanastro ciego, John Fielding, se instaló en Bow Street, en el barrio de Covent Garden, donde ejerció hasta su muerte como juez. En este lapso final de su vida, entró pues en contacto con lo más bajo de Londres, y porque pues en ese tiempo Covent Garden era uno de los distritos con mayor delincuencia de la ciudad de Londres, y la cual era ya por entonces una de las urbes más grandes una de las urbes mayores del mundo. Pues Fielding intentó ayudar a este lugar, ¿no? A este barrio con de escasos recursos económicos, pero pues él no podía hacer tanto, ¿no? Por la sociedad, aunque su intención era buena, pero no podía hacer tanto porque pues el gobierno no se lo permitió, incluso lo destituyó de su puesto, ya que él quería prohibir la venta de ginebra, ya que era lo que a este barrio más bajo fuera que su economía fuera más baja. Pero pues no pudo hacer esto, ya que pues el gobierno no lo permitió y terminaron por destituirlo de su puesto. Pues después de intentos por hacer un bien al pueblo, a la comunidad, por decirlo, pues logró contribuir a lo que hoy se conoce como la fuerza policial. Pues logró fundar la fuerza policial de Londres. Y después de esto, la última novela que escribió fue Amelia, que fue una novela distinta a las novelas anteriores. Fielding dijo que era la mejor novela escrita por él. Pues dijo que era su mejor obra, ya que era una obra pionera en la narración social y pues es un relato lleno de penalidades. Después de ser juez, pues decidió escribir esto. En el año 1752, pues Henry volvió al periodismo y escribió el periódico de Covent Garden. Pues este periódico vendía más de 1000 ejemplares por semana y pues se volvió muy, muy famoso, muy mencionado en el año. En este periódico pues Henry lo usó para denunciar los males de su tiempo, ¿no? Lo que hacía pues el gobierno, tratando de que el pueblo se enterara y pues que abriera los ojos. Pero pues él enfermó y con una salud pues ya débil, pues los médicos le dijeron que debería de viajar a lugares con latitudes más cálidas y un clima más benévolo. Entonces pues fue cuando Fielding con su familia decidieron viajar a Lisboa. Pues ellos se embarcaron hacia Lisboa y en este viaje Fielding escribe el diario de un viaje a Lisboa. Pues es distinto a su última novela, Amelia, pero pues
pese a lo cómico y mordaz del diario, es bien patente con Fielding, ¿no? Pues, a como él escribía desde un principio, a lo cómico. En este diario, Fielding se retrataba a él mismo como un moribundo inválido que hacía lo posible para hasta para mantener el aliento, la respiración. Y describió como a Lisboa como la ciudad más horrible del mundo. Después de que llegó a Lisboa, parecía mejorar, pero no, él murió 2 meses después de que llegó a Lisboa, él murió. Se dice que murió de desinteria, se enfermó de desinteria y murió en el año 1754, un 8 de octubre del año 1754. Y pues esa fue la vida de Henry Fielding. Pues quiero pedirles una disculpa por la tardanza del video y que pues ojalá ya hayan entendido un poco acerca de Henry Fielding y de su vida. Y pues eso es todo y gracias por ver mi video y hasta luego.